Bienvenidos a 30 Minutos con en contrapunto.com. En esta oportunidad tenemos un tema que es importante para toda la comunidad que nos sigue, importante para todo el país, importante para toda Venezuela. El país, podemos decir que atraviesa en estos momentos una situación de incertidumbre, producto de los brotes de infección que han causado ya por lo menos 8 muertes confirmadas. Se habla o se ha hablado de distintas posibilidades virales, desde dengue, chikungunya o la denominada fiebre de Guanarito o fiebre hemorrágica. Para conversar sobre este tema en 30 minutos en contrapunto.com, tenemos con nosotros a la doctora Lila Vega Scott, médico pediatra, y al epidemiólogo, el doctor Osvaldo Godoy. Vamos a comenzar dándole, por supuesto, como buenos caballeros, la palabra a la doctora Lila Vega Scott con una pregunta. Doctora Lila Vega, ¿qué está sucediendo en este momento en el país desde su perspectiva de médico pediatra con el tema de estas muertes, de estas 8 muertes confirmadas y esta incertidumbre informativa respecto a estos vectores de infección? Sí, bueno, buenas tardes. En principio lo que está sucediendo no está a nuestro acceso conocer, es decir, el médico, el personal de salud general no tiene cómo saber lo que está pasando en el estado de Aragua, en el Hospital Central de Maracay, porque quien tiene el privilegio de recibir toda la información son en efecto las autoridades de salud. Y por alguna razón que cuesta trabajo entender, las autoridades de salud no han revelado los hallazgos. No se le pide a las autoridades de salud un diagnóstico de lo que está pasando ni siquiera. Se les pide la información diáfana, sus aproximaciones diagnósticas sobre lo que está sucediendo y las recomendaciones que podamos tener. Es decir, puede haber en un momento dado un brote que sea difícil de diagnosticar, pero nos da tranquilidad a todos y nos da herramientas saber por dónde van los tiros, qué cosas son positivas en eso para ayudarnos a quienes estamos frente al paciente a hacer una mejor aproximación diagnóstica y un mejor tratamiento. Las autoridades necesitan informarle no solamente a todo el país, sino además al personal de salud que atiende a los ciudadanos qué es lo que está sucediendo, cuáles son sus hipótesis sobre lo que está sucediendo y cuáles son las recomendaciones. Nada se le puede recriminar al Estado o al gobierno en este caso de lo que esté sucediendo. Es decir, suceden brotes de enfermedades que pueden ser independientes a cualquier intervención del Estado, pero lo que sí es su obligación es registrar lo que está sucediendo y anunciar claramente, serenamente, con sobriedad lo que está pasando para que todos los involucrados puedan tomar las medidas que están en sus manos. Si se trata de una enfermedad transmitida por insectos, por mosquitos, pues tenemos algunas recomendaciones que hacer. Si se tratan de enfermedades transmitidas por el aire, pues tenemos otra serie de recomendaciones que hacer, o transmitidas por las manos. Es decir, necesitamos la información o las recomendaciones de las autoridades para poder actuar, para proteger a la población. Vamos ahora con el doctor Osvaldo Godoy, epidemiólogo, con una pregunta básica, una pregunta fundamental. ¿Existe riesgo epidemiológico en este momento en Venezuela? Y si existe, ¿por qué no se han tomado hasta ahora las medidas necesarias para hacer el debido cerco epidemiológico? Bueno, claro que existe una realidad en el país. En este momento la población de Venezuela son aproximadamente 30 millones de habitantes, ¿verdad? Y no hay cerco epidemiológico que valga en una situación ante la chikungunya, porque los 30 millones de venezolanos que somos no hemos tenido la oportunidad de tener esta enfermedad. Es decir, es una población completamente susceptible. No es que estoy diciendo que van 30 millones de casos, sino la población. Entonces, el cerco epidemiológico, ¿verdad? Eso no es verdad. Ya lo dijimos cuando sacamos una información sobre esto, que era una cuestión de tiempo y de esperar, ¿verdad? Y prepararse todos los establecimientos de atención médica en el país ante esta situación y divulgar una información sin miedo, no es mostrando miedo ni arrogancia de nada.
¿Por qué apareció esto en cualquier momento con la chikungunya? Uno, porque la población toda es susceptible. Dos, porque existen los vectores que producen la enfermedad, tanto para el dengue como para el chikungunya. Y tres, porque somos una población sin inmunidad previa. Así es. No hemos tenido. Entonces están dadas todas las condiciones para que sean 50, 30, 50 mil, 80 mil. No me cabe la menor duda. Entonces yo entiendo que estamos en una democracia. Pero la democracia no puede ser silencio. Es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Esto lo dijo un político español, Enrique Mujica Herzog, político español. Entonces el ministerio tuvo toda la oportunidad antes de prepararse, de configurar sus equipos de trabajo, ¿verdad? Y bueno, sacaron una definición de casos, el propio ministerio, ¿verdad? Que en los cuales, en el caso de la chikungunya, lo único que se iba a decir a la población eran los confirmados por laboratorio. Eso puede ser posible al comienzo de un brote epidémico, pero después, cuando el número de casos tiene un crecimiento exponencial, usted no le puede hacer examen de laboratorio a todos los pacientes, porque van a ser 30 millones de venezolanos. Yo no voy a decir que son 30 millones de casos, pero es mucho el volumen de casos, y usted va a hacer colapsar el Instituto Nacional de Higiene, que es el único instituto que hace diagnóstico de laboratorio. Y entonces está colapsado. Entonces, bueno, se sabía lo que venía, el ministerio no se preparó, y lo más grave es que hay una opacidad en la información. Fíjese usted, el doctor Toro, que era el director de malariología y saneamiento ambiental del ministerio, el 3/9 del año 2014, dijo lo siguiente: aumentó en esta semana a 243 casos, luego que de chikungunya estoy hablando, luego de que se confirmaran 48 nuevos casos entre los días 23 y 29 de agosto. 23 y 29 de agosto por el Instituto Nacional de Higiene. Esto coincide con el resto de lo que se ha presentado. Las entidades que han registrado mayor incidencia del virus con casos autóctonos: primero Aragua, 2 Distrito Capital, 3 Miranda, 4 Carabobo, Vargas, Guárico, Mérida y Lara. Entonces, no opaquen la información, pero digan lo que están haciendo. Además, tiene que haber una caracterización epidemiológica de esos casos. Si me dice que son 240, todos queremos saber los grupos de edad que están afectados, el sexo, si se está atacando más al sexo masculino o al femenino, la localidad donde están, llámese barrio, llámese municipio, llámese parroquia, que digo yo, ¿verdad? Y eso no se dice. No sabemos los grupos de edad que se están presentando, entonces no puede... Sí, como no, adelante. Para el médico que atiende o para el personal de salud que está frente al paciente, información como esa es fundamental, porque un episodio febril con malestar general puede tener distintas causas. Así es. Y yo me acerco más a un diagnóstico determinado de acuerdo con lo que está pasando en el entorno. Entonces no es lo mismo cuando me llega un caso con fiebre y dolor generalizado hace 4 meses que me llegue en pleno brote de chikungunya. Entonces, el médico que está enfrente del paciente necesita tener esa información para ser más atinado con el paciente, para estar mucho más acertado en la situación. Correcto, hablamos en eso de una caracterización de casos, que era un poco lo que decía también el doctor Osvaldo Godoy. Esa caracterización de casos no se ha dado todavía, no se ha establecido todavía. Hay informaciones que han estado presentes, que establecieron en un principio, cuando comenzó toda esta situación con estos virus, la posibilidad de que fueran 3 virus: el dengue, el chikungunya e incluso, como decíamos al principio, se habló de la popularmente denominada fiebre de Guamarito. En este momento, con las declaraciones que dio la ministra esta mañana, en donde establece que hay 398 casos confirmados de chikungunya
sí pudiéramos decir que es el momento para dar esa información sobre caracterización de casos. Hace mucho tiempo era el momento para darla, hace mucho tiempo. Yo, en cuanto a casos confirmados, porque además hay un rezago tremendo en la confirmación de los casos, yo tuve mi primer caso confirmado de un paciente con chikungunya hace 3 semanas. Recibí la información de que era positivo 2 semanas más tarde. Y en ese periodo he diagnosticado a 10 personas que deben tener chikungunya, porque es el cuadro clínico característico, porque además viven en la misma zona en donde vive la señora inicial que se diagnosticó. Así que yo tengo por lo menos 10 casos yo solita. E imagínense mis otros colegas y los tantos médicos más que están atendiendo pacientes en este momento. Entonces, hay muchos casos, hay mucho rezago. Y tal cual como decía el doctor Godoy, hay un momento en el brote en que tú necesitas identificar, sí, este está confirmado, pero llega también un momento en el brote que tú dices, tenemos suficiente información confirmada como para decirle a los médicos y al personal de salud, señores, hay un brote de chikungunya, todo paciente con fiebre y dolor articular o malestar general es chikungunya, no importa si se demuestra o no. Entonces, esas indicaciones las necesitamos, porque además eso nos permite decirle a nuestras autoridades de salud local, mira, tengo un caso de fiebre y dolor articular, vive en tal calle, en tal urbanización, téngase la gentileza por favor de hacer una fumigación para cortar la transmisión de esta enfermedad en ese momento. La fumigación no es el método de control a largo plazo, pero es el método que te controla la transmisión en un momento determinado. El doctor decía que los 30 millones de venezolanos podemos tener chikungunya. Y lo que sería terrible es que los tuviéramos todos en un periodo de 3 o 4 meses. Entonces, si nosotros podemos espaciar, enlentecer la curva de esa enfermedad, nosotros estamos haciéndole un gran favor a la sociedad. Es decir, nuestro mecanismo, todavía no hay una vacuna para esto, no podemos evitar con un mecanismo certero enfermarnos, pero podemos disminuir ciertamente los riesgos de adquirir esta enfermedad y es necesario que lo hagamos. Sí, esta enfermedad causa 3 a 5 días de fiebre, de malestar y en algunos pacientes semanas o meses de dolores articulares. El peso, el impacto que una enfermedad como esta puede tener en una sociedad, si un grupo grande de personas se enferma simultáneamente, ese impacto no lo aguanta un hospital, no lo aguanta nuestro servicio de salud, nuestro sistema de salud, ni el nuestro, ni el de muchos otros países que tienen más recursos que nosotros. Así que hay que hacer un esfuerzo serio para controlar el tema de la transmisión. Y la única manera de hacerlo es sabiendo que cada vez que ves volando un mosquito por ahí, te puede pegar un chikungunya o un dengue. Así que hay que ver cómo hacemos para eliminar los criaderos y disminuir la posibilidad de ser picado. Sí. Doctor Godoy, sin embargo, en unas segundas declaraciones dadas por el ministro Tarek El Aissam en referencia directa a los 8 primeros casos en Aragua, él, en una especie de parte informativo que él dio por los canales de televisión, él claramente estableció que estas muertes, la mayoría de estas muertes, se habían dado por una sintomatología diferente a la de chikungunya, ¿no? Así, complicaciones diferentes a la del chikungunya. ¿Cuál es la posición de usted respecto a ese tipo de colocación? Bueno, que el amigo se equivocó bueno, él no tiene por qué saber de eso, ¿verdad? Pero no tiene por qué pensar. Hay una cosa que en este país, en este momento, que vivimos de tanta convulsión, todo se ve como un aspecto político y no es verdad. Todo no es puro política. Yo creo que el gobernador se equivocó al decir esto, ¿verdad? Porque tengo la responsabilidad de decirlo porque tengo la información y la fuente de información es el propio Instituto Nacional de Higiene. Las 7 primeras muestras que mandó, cuyos resultados estuvieron ayer en la tarde, porque acuérdense que no había reactivo, todavía no hay, sino que le montaron a esas 7 muestras que mandó el Estado Aragua. 6 pertenecían al Estado Aragua, eran chikungunya, y 1 a Villa de Cura. Entonces, bueno, el problema, el ministro, el gobernador, dice una cosa con la muerte, ¿verdad? Que esos tenían otras patologías. Bueno, él no tiene por qué saber de eso. Y no debería decir, es decir, entre comillas, esa burrada, porque él no es técnico en la materia. Es como que si yo vaya a hablar de otro aspecto X
en la cual no tengo la más pura idea de las cosas. Fíjese usted, es importante que eso lo tienen que hacer las autoridades locales. Estas muertes tienen un certificado de función que se registra en el registro civil, que es completamente gratis el certificado de función, y que lo llena es un médico. Eso no lo llena el empleado de la esquina. Entonces él, cuando se atreve a decir que en las 6 muertes eran por otras causas que tenían los pacientes, yo lo único que le digo es que se equivocó. Porque para todo el mundo hay unas normas en relación a la mortalidad, y se utiliza un libro que es la 10ª clasificación internacional de todas las enfermedades, que lo tienen que utilizar todos los países del mundo: órbita socialista, comunista, derecha, izquierda y ultraizquierda. ¿Cuál es la causa de muerte que se pone en el certificado? El certificado tiene largo, ¿verdad?, con una serie de datos, pero dice causa básica de la muerte. Y esa causa básica es la enfermedad o lesión que inició la serie de acontecimientos patológicos que llevaron al paciente a la muerte. Puede ser con chikungunya. Pero él dice que además era diabético. Bueno, eso lo pone en el propio certificado, en una sección que dice otros estados morbosos. Perfecto. Tenía una complicación que era la diabetes, pero la diabetes no lo llevó a la muerte. Fue la chikungunya, porque está confirmado por laboratorio. Entonces vamos a estar claros, vamos a dejar de mentir, por favor, porque estamos desprestigiando la medicina en este país nosotros mismos. Por favor. Entonces yo creo que eso no puede seguir así, y las autoridades locales del Estado Aragua, es decir, la dirección del hospital del Estado Aragua y el director de salud del Estado Aragua, bueno, yo no digo que sepan de esto, pero tiene un equipo de epidemiólogos ahí a nivel regional que deben saber actuar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el equipo anterior que había de epidemiología, que era de muchos años, era el primer servicio de epidemiología modelo de este país. Se lo digo porque yo trabajé en el ministerio muchos años y sé que eso era así. No es que fue en el año 79, 83, 94, 98, embuste. Eso era una tradición, que el servicio de epidemiología era la flor y nata, el primero en el país. Y lo dirigían exactamente un grupo de mujeres que eran perfectas. Entonces, si tú no sabes, busca al equipo técnico y te diga qué es lo que está pasando. La doctora Lila Vega Scott, médico pediatra y además columnista de Contrapunto.com, con una columna que se llama Con la salud en mente, conversaba antes de comenzar el programa un poquito, conversábamos entre nosotros, y ella hacía una pregunta, una inquietud que a mí me pareció interesante traer ahora acá. Esta situación ha generado una polémica en la que parecen estar participando muy activamente las autoridades estatales, ¿no?, y el gremio médico, especialmente el gremio médico del Estado de Aragua. Pero los técnicos especialistas en esta materia, los epidemiólogos, se han pronunciado al respecto, se están organizando, han elaborado algún tipo de documento, tienen alguna posición, alguna exigencia desde el punto de vista especializado elaborada, doctor. Usted... Bueno, yo le puedo decir que eso salió incluso en televisión. El doctor Capriles del Estado de Aragua, que fue director de Corpo Salud, uno de los primeros directores, hizo una labor excelente, lo conocí, y ese equipo tan bueno, él decía, mis mujeres, ¿verdad? Porque era un equipo número 1. Él hizo una exposición muy buena y con mucho criterio técnico, no politiquero, con mucho criterio técnico. Esto sí está pasando. Pero claro, en aquel momento no sabíamos esto del laboratorio del Instituto Nacional de Higiene, que me lo dieron en horas de la mañana confirmado. Entonces, bueno, yo sí creo que la parte técnica actual de la dirección del hospital de Maracay, la dirección de salud de Maracay, deja mucho que desear, porque había que informar a la población, no crear pánico, porque esa no es la intención, pero sí hay que decirle a la población lo que está pasando, hay que decirle a la población que es en el municipio tal, que en el municipio tal es la parroquia tal, en la parroquia tal que es en los barrios tales y tales, y decir que es lo que estamos haciendo y listo.
tranquilo, pero hay que decir la verdad, aunque nos acarree la muerte. Sí, yo creo que el doctor Godoy inicialmente hablaba sobre el tema de la polarización y cómo la polarización ha invadido espacios que no admiten la polarización, es decir, que no deben admitirlo. Y este espacio técnico es un espacio técnico, en efecto. Aquí el paciente es independiente de su vocación política, de sus intereses, el médico que lo atiende no tiene eso en cuenta cuando hace un interrogatorio, cuando lo examina, cuando valora sus signos y manifestaciones clínicas. Hay aspectos que no deben ser polarizados. Entonces, tal vez una de las primeras reacciones que más me causó repulsión en el manejo de esta crisis fue precisamente las declaraciones del gobernador del estado de Aragua. Es decir, en primer lugar, no lo manejó técnicamente porque no es su área. Entonces, le ha tenido que haber diferido o delegado esto en las autoridades técnicas. Y en lugar de abordar el problema, abordó al mensajero. Es decir, atacó a quien decía que había unos casos de muertos, que en efecto lo había. Este tema debe cuidarse de no polarizarse, porque todos tenemos que confiar en la información que dan las autoridades. Las autoridades tienen el privilegio de tener toda esa información, porque uno reporta a las autoridades, pero ese privilegio no es para preservar la información para sus fines políticos. Ese privilegio lo tienen para traducir con todos sus recursos esto en un diagnóstico y hacer recomendaciones para todos. Así que este tema, por favor, que no se polarice. Este tema nos interesa a todos por igual, independientemente de cualquier consideración. Nuestra audiencia ha hecho preguntas que nos han dirigido a través de Facebook y a través de Twitter. Aquí tengo algunas de ellas y yo voy a hacérselas a nuestros invitados, comenzando por una que ha sido la más frecuente. Nuestra audiencia pregunta: ¿hay cómo combatir la situación epidemiológica que está presente hoy en Venezuela? Sí, claro que sí, porque primero el equipo médico del país es muy bueno en todo el país, alta calidad técnica, y hay que saberlo usar y hay que decir la verdad de lo que está pasando, pero si no se hace una caracterización, insisto, de los casos, es muy fácil decir que van 243 o 350, pero yo quiero saber, vuelvo a insistir, cuáles son los grupos de edad que están más afectados, donde el barrio donde está, el municipio, la parroquia, etcétera, etcétera, y para usted de contar. Eso es fundamental. Y la definición de casos, ya lo dijo la red Defendamos la Epidemiología, que tenía que variar en este momento, ya lo habíamos dicho. No puede ser todo confirmación de laboratorio, porque entendamos, va a colapsar el laboratorio, porque de las 24 entidades federales, todas van a mandar muestras al Instituto Nacional de Higiene en Caracas. Entonces, eso tiene un costo que es sumamente caro, ¿verdad? Y eso no lo hacen, esa metodología no puede ser, no la puede ocupar. Todos los países del mundo pueden adaptarse a eso. Además, esperar una confirmación del laboratorio impide que se actúe oportunamente. Es decir, no es chikungunya hasta que yo reciba el laboratorio. No vale, es chikungunya, tú fumigaste, interveniste para bloquear la transmisión y entonces te enteras que era o no era, ya no importa. Ya protegiste a las personas que estaban en el entorno de ese paciente. Doctora Lila Vega-Scott, desde el punto de vista de la pediatría, desde el punto de vista de un médico pediatra, pensando por supuesto en los niños y en las familias, ¿qué recomendaría usted ante esta situación que está atravesando en este momento el país? ¿Qué le recomendaría a las familias? ¿Qué le recomendaría a las madres que nos están escuchando en este momento? En primer lugar, la vigilancia sanitaria del entorno. Es decir, tenemos que tener hogares lo más libres de mosquitos posible. Entonces hay que volver a revisar dónde están las tapitas de refresco que están colectando agua en el jardín, dónde están los platos donde se colectan agua, que puede ser, o las bromelias que son hermosísimas, bellísimas, pero en sus hojas llenas de agua, pues hay criaderos de insectos. Entonces lo primero que hay que hacer es una inspección del hogar sobre posibles fuentes o posibles sitios que sean criaderos de larvas. Si vivimos, en una cosa es en nuestra casa, pero si vivimos en un edificio, pues también hay que inspeccionar los jardines, las áreas aledañas, hay que hablar con el conserje, con nuestros demás miembros del condominio, vamos a inspeccionar nuestro edificio, vamos a cuidar, vamos a hacerlo más sano. Lo mismo en el entorno más inmediato, en el vecindario más inmediato. Si sabemos que hay un botadero de basura cerca, donde se colectan recipientes que pueden convertirse en criaderos, pues también eliminar esa posibilidad.
Luego está, ante cualquier caso febril, esto ha sido ya una norma y tenemos muchos años enforzándola, estimulando que eso sea así. Los niños solo deben recibir acetaminofén en caso de fiebre, ningún otro medicamento, porque la fiebre no es el enemigo es por qué el niño tiene fiebre. Entonces le damos el acetaminofén, que es un medicamento seguro, y telefoneamos, hacemos un contacto con nuestro prestador de servicios de salud y él nos dirá, ¿hace falta que vengas o no hace falta que vengas? Luego viene la inquietud, justamente que esta semana estamos iniciando clases y ha habido, a raíz de la falta de información, mucho miedo de los padres en mandar a sus hijos a la escuela, porque cuando los niños están juntos se enferman más, sobre todo de enfermedades de transmisión respiratoria. Pero entonces podemos ayudar a las escuelas a tener mejores entornos. Entonces la comisión de mamás y papás que llevan a los niñitos a conocer a sus maestros, pues también se voluntarían para, yo voy a inspeccionar los terrenos de la escuela, voy a ver dónde están los criaderos, vamos a ir a resolver esas cosas. Y, por supuesto, es oportuno en ese momento tomar otras medidas sanitarias que son básicas, estimular el lavado de manos con agua y jabón, las otras medidas de seguridad ambiental, pues es el momento, si estoy interviniendo sobre los mosquitos, pues además aprovecho para hacer algunas otras cosas. Entonces esta es una oportunidad para que madres y padres además tomen un papel protagónico en la protección de sus hijos a través del control ambiental. Estamos en 30 minutos tratando el tema de la situación de presencia de brotes de infección que han causado ya por lo menos 9 muertes en el país, con nuestros invitados en contrapunto.com, la doctora Lila Vega Scott, médico pediatra y además columnista de Contrapunto, y el doctor Osvaldo Godoy, epidemiólogo. Al doctor Osvaldo Godoy le pregunto, ya la doctora Lila Vega nos ha ilustrado muy bien sobre qué debe hacer una madre o qué debe hacer la familia en su entorno familiar. Pero cuando nosotros conversábamos antes de entrar al programa, hablábamos sobre diversos aspectos y uno de estos era cuál es el procedimiento que deberían tomar las autoridades del sector salud para de alguna manera detectar la fuente o el foco de infección y tratar de alertar a la población y poner correctivos o hacer un cerco epidemiológico que por lo menos pueda comenzar a tranquilizar a la población. ¿Qué debería hacer? Entonces, ¿qué deberían hacer las autoridades? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué deberían estar haciendo en este momento? Bueno, vuelvo a insistir. Primero, no opacar la información. Eso es sumamente grave. No decir la situación que se está pasando, me parece a mí que es sumamente grave. Fíjese usted, esto es una fuente del Nacional del 17/9, apartémosla. Pero dice aquí otra. La semana pasada en Maracay, 9 fallecidos en Maracay y 2 fallecieron que se produjeron el domingo y se enviaron a Caracas con un síndrome febril hemorrágico. Le estoy hablando que 9 y 2 son 11. Informe médico. Una de las fallecidas en Maracay es un bebé de 1 año de edad, con fecha de comienzo el 30 de agosto. Comenzó con fiebre y erupción. El 30. Y el 1 de septiembre ingresó al Hospital Central de Maracay con un diagnóstico, 2 puntos. Esto es copia de la historia de dengue grave. Fiebre de 40, rectorragia, es decir, hemorragia por el recto, y a las 7 horas falleció. Aún no se conocen los resultados de las evaluaciones enviadas al Instituto de Higiene. Y esto fue el 1 de septiembre. Entonces, en todo problema de salud hay pacientes, hay insumos, hay recursos financieros, hay recursos de personal y hay información. Retrocedamos. Pacientes, los hay. Insumos. Para mí, no hay insumos. El ministerio está colapsado por completo, por primera vez en la historia sanitaria del país. Recursos financieros. En este momento hay una crisis económica. Pero se han manejado tanta cantidad de dinero en este país, desde el 99 para acá, que es horrible en el país. Recursos de personal. Hay recursos de personal en cada entidad federal, por lo menos en el estado de Aragua, insisto,
es el hospital, son los ambulatorios, es las clínicas privadas, ¿qué digo yo? Hay recursos de personal. Y el último punto, información, lamentablemente es un, entre comillas, es un proceso que no se quiere decir qué es lo que está pasando. Pero el problema no son recursos financieros. Lo que pasa es que hay que administrar la gran cantidad de dinero que ha tenido este país con criterio de escasez y no con escasez de criterio. Es una pregunta muy simple y es una inquietud absolutamente válida que tiene toda la población venezolana de acuerdo a la situación que está viviendo ahorita. Doctor, ¿es el chikungunya un virus mortal? ¿Cuál es la letalidad del chikungunya? La mortalidad del chikungunya es muy baja. No es igual que el dengue, ¿verdad? Que también tiene una mortalidad baja, pero el chikungunya no tiene una alta mortalidad. Pero para reducir la mortalidad, usted tiene que detectar, diagnosticar y hacer un tratamiento oportuno de los casos. Aunque en el caso de la chikungunya, como dice la doctora, no hay un tratamiento específico, pero usted tiene que vigilar los casos. Pero no puede ser que en toda esta escasez económica que existe, todavía existe muchísimo dinero. Todavía existe muchísimo, pero muchísimo dinero. Entonces, eso no se maneja con criterio de escasez, sino con una escasez de criterio, y eso nos está acabando. Una de las cosas interesantes con esta baja letalidad que tiene esta enfermedad, o la mortalidad baja que tiene, es que si tenemos esos 7 fallecidos confirmados, eso quiere decir que tenemos muchos casos de chikungunya, mucho más que 300. Si tenemos solamente 300, entonces nuestro chikungunya es particularmente maluco. Pero no debe ser así. Debemos tener seguramente muchísimos más que redundan en, o que tienen proporcionalmente ese número de fallecidos. Esa información la necesitamos. Esa información es importante tener. Nos acompañan en 30 minutos en contrapunto.com para tratar este difícil tema de la situación de infección por lo que parece ser el virus chikungunya. La doctora Lila Vega Scott, médico pediatra, y el doctor Osvaldo Godoy, médico epidemiólogo. Déjame añadirte una cosa, en las cosas que los padres tenemos que hacer. Una de las cosas que tenemos que hacer es avisarle a la escuela si nuestro hijo tiene o ha sido diagnosticado con lo que parece que es chikungunya o dengue. Porque la escuela necesita esa información, así como los ciudadanos necesitamos la información de qué es lo que está pasando, la escuela necesita saber que en el salón de primer grado C hay 2 casos de chikungunya, vamos a revisar si no hay transmisión, vamos a decirle a los otros padres para que estén pendientes de la posible aparición de estas enfermedades. Entonces, la información en situaciones como esta es fundamental, tiene que ser transparente desde todo punto de vista. Los médicos tenemos que anunciar a las autoridades. Puede ser engorroso, puede ser un trabajo excesivo, digamos, de más, pero tenemos que escribir nuestro informe, tomarle una foto, escanearlo, mandarlo por correo a la autoridad local de salud que tengamos para que ellos tomen las medidas. Es decir, tenemos que tomarnos la molestia de comunicar que estamos viendo casos para que las autoridades puedan hacer lo que les toca hacer. Y el doctor nos hablaba acerca de lo que se puede hacer, y hay mucho que se puede hacer. Es decir, una de las cosas que se hace es identificar los casos sospechosos, hacer este cerco, digamos, vamos a cortar la transmisión, fumiguemos en un momento dado, reforcemos todo lo que tiene que ver con control de criaderos. Entonces sí hay mucho que hacer, no tenemos por qué tener 500.000 casos en 4 meses. Podemos moderar esa curva para beneficio del país. No hay país que aguanta 500.000 casos de chikungunya en 4 meses, no hay. No solamente por el número de fallecidos, sino por la sobrecarga del sistema de salud. Si nuestras camas están llenas de pacientes con chikungunya, ¿quién atiende a los infartados? Claro, doctor, para tratar de ayudar un poco desde esta pequeña palestra que estamos teniendo acá a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, tratar de darles un poquito de orientación, pudiéramos intentar explicarles cómo diferenciar para estar alerta lo que pudiera ser un caso de dengue de lo que pudiera ser un caso de chikungunya. ¿Hay alguna sintomatología sobre la que estar atentos para tratar de hacer esa diferencia? Sí, el ministerio mandó una circular, ya eso es viejo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de dengue están unos criterios diagnósticos que el médico lo que tiene es que ajustarse a esos criterios, lo tiene en su escritorio. Y en el caso de la chikungunya también hay unos criterios diagnósticos al respecto, con una diferencia, que en el caso de dengue se informan los casos de dengue que son confirmados por laboratorio, pero también
se notifican los casos que no son confirmados por laboratorio, porque si no colapsa el sistema. En el caso de la chikungunya es lo mismo que estamos diciendo. Yo hago insistencia en eso. La definición de caso de chikungunya no puede seguir el ministerio en este momento con esa teoría de que única y exclusivamente son los casos confirmados por laboratorio, porque se le va a enredar el volador. Tal vez para la audiencia es importante saber que no es el paciente quien tiene que diferenciar si es dengue o si es chikungunya. El paciente solo tiene que saber que si tiene fiebre y malestar general, en este brote sería bueno que le echara una llamada al médico y solamente usar acetaminofén en caso de fiebre. Cuando aparece resfriado, cuando empieza a moquear, etcétera, etcétera, bueno, ya estamos en otro escenario. Pero no es responsabilidad del paciente hacerse el diagnóstico de si es chikungunya o dengue. El personal de salud lo hace. Lo que sí es responsabilidad del paciente es echar un telefonazo y decir, mira, tengo esta sintomatología, voy a usar acetaminofén, recomiéndame qué más hago. Ya estamos llegando al final de nuestros 30 minutos con nuestros invitados, la doctora Lila Vega Scott, médico pediatra, y el doctor Osvaldo Godoy, epidemiólogo, tratando en esta oportunidad el tema que está siendo noticia y que está causando alerta en el país. 398 casos confirmados de chikungunya, 7 muertes confirmadas por caso de chikungunya. Pareciera establecer sí un caso de riesgo epidemiológico en Venezuela. Voy a dejar ya para finalizar entonces a nuestros invitados si quieren dar un mensaje ya final de cierre, cada uno de ustedes. Están nuestras cámaras ya disponibles para ello, y agradecer la visita y la presencia de ellos aquí en 30 minutos con la doctora Lila Vega y al doctor Osvaldo Godoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos están siguiendo también en este programa 30 minutos con encontra.com, y la palabra con la doctora Lila Vega Scott y luego con el doctor Osvaldo Godoy para un mensaje final. Sí, este es un tema técnico, es un tema que nos atiende, que nos concierne a todos. No lo llevemos al campo de la política, llevemos al campo de la acción, exijamos información y actuemos con estas recomendaciones que se han ido ofreciendo en el transcurso de esta media hora. Bueno, yo insisto en que el ministerio también tiene que dar mucha promoción y educación para la salud, entendiendo que la educación para la salud es una combinación de experiencias de aprendizaje, ¿verdad?, debidamente planificadas y destinadas a obtener cambios voluntarios en la población. Y la promoción de la salud, que consiste en propinar a los pueblos los medios necesarios para poder subsistir, y en eso está paz, educación, trabajo, y para ustedes contar. Eso, ¿cómo se va a vender los mensajes ante este problema? Eso lo tiene que hacer el ministerio con su equipo de periodistas, que tiene unos cuantos allá, y publicistas, que se haga, ¿verdad? Porque ya eso sí yo tengo ejemplos que se hicieron en el país. Por ejemplo, repito, cuando el sarampión, la gran vacunación de sarampión, la publicidad fue: el sarampión anda suelto en Venezuela. Con esas palabras se llenaron todos los medios de comunicación. ¿Quién hicieron eso? No fueron los médicos, eso es embuste. Fueron los publicistas y los periodistas unidos en algo común. Gracias a nuestros invitados. Hemos ya cerrado la conversación sobre ¿existe riesgo epidemiológico en Venezuela? Ustedes saquen sus conclusiones de acuerdo a las intervenciones de nuestros invitados. ¿Quién les habló para 30 minutos con encontrapunto.com? Nelson González Leal. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.